Bienvenidos sean a este podcast titulado La Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es André Medina y en este episodio titulado ¿Quién va a morir por Danzig?, veremos la antesala inmediata a los sucesos que desataron la Segunda Guerra Mundial. Más en concreto, la relación entre Polonia y Alemania, desde la restauración de la primera gracias al Tratado de Versalles, hasta la víspera de la invasión alemana del 1 de septiembre de 1939. Una fecha que quedó grabada como brasas en la historia mundial, ya que de esta forma se concretaría el inicio del conflicto bélico más sangriento de la historia de la humanidad. Acompáñanos. We shall never surrender. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. We will accept nothing less than full victory. This day have set upon a mighty endeavor. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. Здравствует наша славная Родина! Ее свобода! Ее независимость! Nicht Deutschland! In uns! Und wir Deutschland! Und hinter uns kommt Deutschland! Lost for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. La dictadura polaca. No sería exagerado decir que la historia de Polonia se ha caracterizado por una serie de ascensos épicos, declives catastróficos y recuperaciones desde el borde del abismo. A pesar de que la mayoría de los combates de la Primera Guerra Mundial, por lo menos en el frente oriental, tuvieron lugar en territorio polaco y ocasionaron así una enorme pérdida de vidas y de destrucción en cuestión a toda la sociedad, paradójicamente, la guerra condujo a la independencia de este país. Por un lado, se enfrentaban el Imperio Austrohúngaro y Alemania, incluida así Prusia. Por el otro lado, Rusia y sus aliados occidentales. Al no tener un estado, ni un ejército que lo defendiera, casi 2 millones de polacos fueron obligados a unirse a los ejércitos rusos, alemán o austriaco y batallar así entre ellos. Tras la Revolución de Octubre de 1917, Rusia se sumergió en una guerra civil que la llevó a perder el control total de los asuntos polacos. El hundimiento final del Imperio Austriaco en octubre de 1918 y la retirada de los alemanes de Varsovia en noviembre de este mismo año hicieron el resto. El mariscal Józef Pilsudski tomó Varsovia el 11 de noviembre de 1918, declaró la soberanía de Polonia y se autoproclamó jefe del Estado. Las hostilidades de la Primera Guerra Mundial concluyeron con la firma del Tratado de Versalles en 1919, que establecía la creación de una Polonia independiente y, por ende, el nacimiento de la etapa interna llamada la Segunda República Polaca. El tratado otorgó a Polonia la parte occidental de Prusia y, consecuentemente, el acceso del país al mar Báltico, pero la ciudad libre de Danzig, actualmente llamada Gdansk, ubicada en esa salida al mar, no fue incluida y pasó a ser la ciudad libre de Danzig. El resto de la frontera occidental de Polonia fue redibujada durante diversos plebiscitos, con el resultado de que el país se quedó con grandes zonas industriales de la Alta Silesia en detrimento de los alemanes y austriacos. Las fronteras orientales, por otro lado, quedaron delimitadas cuando las fuerzas polacas derrotaron al poderoso, entre comillas, Ejército Rojo durante la Guerra Polaco-Soviética de 1919 a 1920. Después de que el mariscal Pilsudski se retirara de la vida política en 1922, el país vivió 4 años de cierta inestabilidad, hasta que el mariscal tomó de nuevo el poder como consecuencia de un golpe de estado en mayo de 1926. El parlamento fue perdiendo competencias poco a poco, pero a pesar de la dictadura, la represión política apenas afectó a la gente de pie. La situación económica se mantuvo relativamente estable y la vida cultural e intelectual conoció un periodo de cierta prosperidad. Cuando terminó el conflicto territorial, la Segunda República Polaca abarcaba casi 400.000 kilómetros cuadrados y contaba con 26 millones de habitantes, un tercio de los cuales eran de etnia no polaca, sobre todo judíos, ucranianos, bielorrusos y alemanes. La localización de las minorías eran bastante uniforme, a decir verdad. La alemana se hallaba en el oeste, mientras que la bielorrusa y la ucraniana se encontraban en el este de este país. La población judía era alrededor de un 9.8% del total poblacional. Eran intensamente urbanos, formando el 25.2% de los habitantes de las ciudades de más de 100.000 habitantes. 4/5 de la población judía era urbana. Su estructura económica era prácticamente opuesta al resto de la población. Se dedicaban casi totalmente al comercio, la artesanía, la cultura o la comunicación.
mientras que su presencia en la agricultura era casi nula, a diferencia de los polacos, bielorrusos, lituanos, ucranianos o incluso los alemanes. Por el contrario, los judíos estaban prácticamente excluidos de la administración del Estado, contaban con mínimo apoyo gubernamental para mantener su sistema educativo, y su nivel de pobreza era bastante elevado, ya que un tercio de esta población vivía gracias a la caridad de otras personas. Su destacado papel económico se debía principalmente a razones históricas. Se habían asentado en Polonia por invitación de los monarcas polacos para desarrollar así el comercio y su industria, o actividades desdeñadas para la nobleza polaca. La población judía sufrió una discriminación e intimidación progresiva en los años finales de la República, fundamentalmente a manos de la derecha y gracias a la pasividad del régimen. La minoría alemana, por otra parte, era la más próspera y equilibrada entre cuestiones de agricultura e industria. Sufrió, sin embargo, una discriminación cultural y una campaña de polinización, es decir, fueron hostigados por nacionalistas polacos por gran parte de su existencia. Una parte emigró a Alemania gracias a esto, y en los años 30 la mayoría respaldó a los nacionalsocialistas, esperando reivindicar los sufrimientos causados por la Segunda República Polaca. La minoría bielorrusa, por otra parte, la más atrasada económicamente, estuvo controlado política y económicamente por la población polaca, en parte usando métodos colonialistas. Sufrió una represión bastante dura e intermitente, especialmente intensa en los pueblos rurales, a manos del Estado, que observó con preocupación la atracción del modelo soviético en parte de ella. Como consecuencia lógica, pues, el régimen digamos que los oprimió de una manera brutal. Los ucranianos eran fundamentalmente campesinos, mayoritarios en el sureste y más que nada en el sur del país, con ciertas poblaciones y guarniciones polacas y artesanos judíos. A la rivalidad política nacionalista con los polacos se unió la económica, entre hacendados polacos en una zona superpoblada de campesinos ucranianos, y cultural, como la citada polonización. La religión también distinguía a ciertas minorías. Por ejemplo, aparte de los judíos, los alemanes eran mayoritariamente protestantes, a diferencia de polacos y lituanos, que eran católicos. Los bielorrusos y ucranianos solían ser ortodoxos o católicos de rito griego. Polonia se vio afectada por la Gran Depresión de la década de 1930, en tanto era un país cuya economía dependía fuertemente de la exportación de productos agrícolas. Al reducirse los volúmenes de comercio internacional, los clientes agrícolas tradicionales de Polonia, mayormente en Europa Occidental, redujeron drásticamente sus compras y causaron una seria disminución de rentas en el gobierno polaco. La industria polaca estaba comparativamente menos desarrollada y concentrada en las zonas de Varsovia y Alta Silesia, cerca de Cracovia, pero la disminución de importaciones de manufacturas forzó a las industrias polacas a diversificarse, para atender así una nueva demanda interna que no podía pagar los precios impuestos en el extranjero. La industria, muy afectada por la Primera Guerra Mundial, con un mercado interior escaso y muy orientado a los vecinos hostiles políticamente al menos a este país, siendo Alemania y la Unión Soviética, tuvo complicada la obtención de nuevos mercados, especialmente una vez que estalló la crisis económica mundial con su tendencia a la autarquía. La retirada de las inversiones extranjeras fue un desplome total. El desplome de las exportaciones, el aumento notable del desempleo y la caída del poder adquisitivo de los campesinos caracterizaron la crisis en Polonia. El mantenimiento del patrón oro por parte del régimen, por motivos en parte políticos, retrasó la recuperación económica. Tras la muerte del mariscal Pilsudski en 1935, miembros del ejército polaco, llamados los coroneles, tomaron riendas en el gobierno y pusieron en marcha un sistema de desarrollo estatal que impulsó la industria y las obras públicas, que llevó a un desarrollo notable semejante al New Deal americano, pero en dimensiones más pequeñas. La crisis en la agricultura en un país profundamente rural acrecentó los problemas de la sobrepoblación en el campo, a los que acompañaban el subempleo, el bajo consumo y el desequilibrio en la propiedad de la tierra, que en algunas zonas tendía además al minifundio. El rápido crecimiento de la población rural hubiese hecho vana una reforma agraria sin una simultánea industrialización. La aplicación de la reforma, no obstante, fue mínima, la menor tras la húngara en el periodo de entreguerras, fundamentalmente por motivos políticos. En el Kresy, o sea, las tierras orientales polacas, el cambio de la propiedad de la tierra hubiese perjudicado a los polacos y beneficiado a las minorías bielorrusas y ucranianas. Durante la República, únicamente el 20% de las fincas de más de 50 hectáreas fue expropiado a los terratenientes para repartirse entre el campesino pobre. La concentración parcelaria apoyada por el Estado no añadió nuevas tierras y fue poco a poco deshecha por la repartición en herencia de las tierras entre la numerosa prole campesina. Las tierras agrícolas, logradas a través de la desecación de ciénegas y otras obras públicas, quedaron en manos de los terratenientes. Durante todo el periodo,
la propiedad de la tierra fue muy desequilibrada, con grandes terratenientes y campesinos sin tierras o con una cantidad exigua. La productividad también era muy baja, incluso en los latifundios que contaban con una gran cantidad de mano de obra barata que no invertían en maquinaria o métodos modernos de producción. Además de las diferencias regionales, se hace mayor producción en el oeste y en el centro del país. La productividad agrícola se caracterizó por su bajo nivel comparado tanto con Europa Central o en general con los otros países del entorno. La agricultura sufrió los problemas habituales en un país atrasado en el campo: escaso capital, malas redes de transporte, técnicas de cultivo primitivas, insuficiente conocimiento entre los labradores o desigualdad entre la propiedad de la tierra. A esto se añadía la falta de una industrialización lo suficientemente rápida como para acabar con la sobrepoblación rural, que se calculaba entre un cuarto y la mitad de la población. La falta de una industrialización suficientemente rápida como para absorber a la población subempleada y a la limitación de la inmigración por los países tradicionalmente receptores mantuvo la población en el campo. Cerca de un 80% de la población vivía en localidades de menos de 10.000 habitantes. Y eso significa que Polonia no estaba preparado para ningún tipo de conflicto, sea interno o externo. Y todos sabemos cómo fue la historia entre junto con Alemania y la Unión Soviética. Ahora, hablando de los tratados, las alianzas y el pacto nazi-soviético. Francia y Polonia habían firmado un tratado de alianza y de ayuda militar mutua en febrero de 1921. Además, en octubre de 1925, con motivo de la firma de los tratados de Locarno y con el fin de apaciguar las inquietudes de Checoslovaquia y Polonia, por lo mismo, Francia aprobó garantías para ambos países, también de carácter recíproco. Francia no logró, sin embargo, arrastrar a Gran Bretaña en sus alianzas con países de la Europa Oriental, menguando así el valor para Polonia de la alianza francesa, que no podía por sí sola mantener a Alemania en la debilidad que convenía a Polonia. Gran Bretaña se oponía a mantener alianzas en el este europeo o a garantizar las fronteras definidas en los tratados de paz de 1919. La política francesa hacia Polonia, sin embargo, cambió paulatinamente desde 1924. Buscando el apoyo británico y el acuerdo con Alemania, Francia pareció dispuesta a hacer concesiones a cuenta de Polonia, como declaró el ministro de Exteriores francés al embajador alemán en 1925. El Tratado de Locarno pareció dar a los alemanes la posibilidad de modificar sus fronteras orientales a cambio de garantizar a Francia, que supeditaba su ayuda a Polonia en caso de sufrir un ataque a la aprobación de la Sociedad de las Naciones, famosa por la lentitud de sus decisiones. La segunda mitad de la década de los 20 fue paulatino distanciamiento entre franceses y polacos. La evacuación del Ruhr, la disolución de la Comisión de Control de Desarme alemán de 1927, los repetidos intentos de reducir los compromisos con Polonia y el comienzo de la construcción de la línea Maginot fueron vistos con malos ojos por los responsables políticos polacos. En 1931, el primer ministro francés Pierre Laval calificaba el corredor polaco como una monstruosidad. En octubre, el ministro de las Fuerzas Aéreas les recomendaba la devolución de Danzig y del corredor a Alemania. En diciembre de 1932, Francia y Gran Bretaña admitían el principio de igualdad de armamentos para Alemania, a pesar de las protestas polacas. Tras el acercamiento a Alemania que se selló con el Pacto de No Agresión del 26 de enero de 1934, Pilsudski siguió manteniendo su disposición a cooperar estrechamente con Francia si ésta iniciaba una política activa hacia Alemania. En efecto, una de las iniciativas de política exterior más importantes emprendidas por Adolf Hitler después de que subió al poder fue firmar ese pacto de no agresión con Polonia en enero de 1934. Esta medida no fue popular entre muchos alemanes que apoyaban a Hitler, pero que resentían el hecho de que debido al Trato de Versalles, Polonia había recibido a las antiguas provincias alemanas de Prusia Occidental, Poznan y la Alta Silesia. Sin embargo, Hitler solicitó el pacto de no agresión para neutralizar la posibilidad de una alianza militar entre Francia y Polonia contra Alemania. Y así, antes de que ésta tuviera oportunidad de armarse de nuevo, Alemania podría aprovecharse de estos dos países, específicamente de Polonia. A pesar de esto, Alemania no era la única preocupación de Polonia. El ducado de Teschen había pertenecido históricamente a la corona de Bohemia, pero ya a comienzos del siglo XX estaba poblado mayoritariamente por polacos. El territorio fue reclamado en Versalles en 1919 por Checoslovaquia por sus minas de carbón, su industria y como su nudo de comunicaciones, alegando al mismo tiempo razones históricas, pues pertenecía a Bohemia desde el siglo XIV. Además, tenía las únicas minas de carbón de calidad que poseería Checoslovaquia, mientras que Polonia tendría excedentes.
aparte de un trasfondo estratégico como el nudo de comunicaciones entre las provincias checas y Eslovaquia. Polonia basaba su petición de anexión por la cultura de la mayoría de la población del ducado. En enero de 1919, los checos trataron sin éxito de apoderarse del ducado por la fuerza, debilitando su posición en París. Durante la guerra polaco-soviética, los apuros de Polonia permitieron a los checoslovacos hacerse con el control del territorio, que fue asignado por los aliados para disgusto de Polonia y que vio así la actitud de Checoslovaquia como un chantaje. Esta disputa y alguna otra menor hicieron que las relaciones entre los dos países, aliados ambos de Francia, fuesen de desconfianza. Checoslovaquia dudaba de la estabilidad de la frontera germano-polaca, y Polonia igualmente de la supervivencia de Checoslovaquia. Pocos sabían estos dos países que ambos se enfrentaban ante la misma amenaza inminente. Incluso en los años 30, tras el resurgir del poderío alemán, una amenaza para las dos naciones y la actitud entre ellos era de hostilidad. El 30 de septiembre de 1938, aprovechando la situación de tensión entre Alemania y Checoslovaquia, Polonia recuperó el territorio perdido en 1920 mediante un ultimátum de 12 horas que los checoslovacos aceptaron. Otra amenaza a Polonia era el odio ancestral hacia los rusos. Asombrados por el ejemplo de Rumania, que había conseguido Besarabia tras la Primera Guerra Mundial, aprovechando la Guerra Civil Rusa, y por el repudio que tenían hacia el sistema comunista soviético, Polonia firmó con los rumanos un acuerdo de defensa ante un posible ataque soviético en marzo de 1921. La alianza de ambos países no se extendía a otros posibles atacantes como podía ser la Alemania de Polonia o Hungría de Rumania. Sobra decir que ninguno de los dos países estuvieron interesados en extender este pacto. En el episodio anterior, vimos cómo Gran Bretaña y Francia prácticamente dieron su consentimiento para el rearmamento de Alemania entre 1935 y 1937, la remilitarización de Renania en 1936 y la anexión de Austria con el Anschluss de marzo de 1938 reflejaron la ineficacia de Gran Bretaña y Francia en todo este asunto. En septiembre de 1938, después de que durante la conferencia de Múnich los líderes británicos y franceses le entregaron a Alemania las regiones fronterizas checas, conocidas como los Sudetes, presionaron a Checoslovaquia, aliada de Francia, para que cediera a la exigencia alemana de incorporar estas regiones. A pesar de las garantías inglesas y francesas respecto a la integridad de Checoslovaquia, los alemanes desmembraron el Estado checoslovaco en 1939, en violación al Acuerdo de Múnich, claramente. Gran Bretaña y Francia respondieron garantizando la integridad del Estado polaco. Hitler, por su parte, negoció entonces un pacto de no agresión con la Unión Soviética, el Pacto Alemán-Soviético de agosto de 1939, en el que se especificaba en secreto que Polonia sería dividida entre estas dos potencias, permitiendo así que Alemania atacara a Polonia sin temor de una intervención soviética. El Pacto Alemán-Soviético, también conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov por los dos ministros extranjeros que negociaron el acuerdo, tenía dos partes. El acuerdo económico, firmado el 19 de agosto de 1939, estipulaba que Alemania entregaría productos manufacturados a cambio de materia prima soviética. La Alemania nazi y la Unión Soviética también firmaron un pacto de no agresión durante 10 años, el 23 de agosto de 1939, en el que cada uno de los firmantes prometió no atacar al otro. El Pacto Alemán-Soviético permitió que Alemania atacara a Polonia el 1 de septiembre de 1939, sin temor a la intervención soviética. El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia, que habían garantizado 5 meses antes la protección de las fronteras de Polonia, declararon la guerra a Alemania. Estos sucesos marcaron el comienzo de la Segunda Guerra Mundial como la conocemos, aunque sabemos que extraoficialmente, la Segunda Guerra Mundial comenzó antes, con los conflictos entre China y Japón. El Pacto de No Agresión del 23 de agosto contenía un protocolo secreto que establecía la división de Polonia y el resto de Europa Oriental en esferas de intereses soviéticos y alemanes. De conformidad con este plan, el ejército soviético ocupó y anexó Polonia Oriental en el otoño de 1939. El 20 de noviembre de este mismo año, la Unión Soviética atacó a Finlandia, lo cual precipitó una guerra de invierno de 4 meses que ya habíamos hablado antes en este podcast y que sabemos cómo fue catastrófico para la reputación de la Unión Soviética. Después de este conflicto, la Unión Soviética anexó zonas fronterizas del territorio finlandés a costa de muchas vidas soviéticas, especialmente cerca de Leningrado. Con la indulgencia alemana, la Unión Soviética también aseguró su esfera de interés en Europa Oriental en el verano de 1940. Los soviéticos ocuparon e incorporaron los estados bálticos y tomaron las provincias rumanas de Bucovina del Norte y Besarabia. Todo estaba listo para que Hitler cayera sobre Polonia.
A pesar de que Francia y Gran Bretaña se apresuraron a garantizar a Polonia su independencia y de advertirle a Hitler las consecuencias de un ataque, a Alemania simplemente no le importó. Los alemanes deseaban con mucha energía la conquista de Polonia, así que el Führer se justificó e incitó a que todo este conflicto o todo este ataque fue derivado de unas provocaciones por parte de la comunidad polaca. Heinrich Himmler, líder de las SS alemanas, diseñó una operación de falsa bandera que, protagonizada por tropas alemanas disfrazadas de soldados polacos, debían actuar el 31 de agosto de 1939, la jornada antes del comienzo de la invasión alemana, atacando distintos puntos en la frontera alemana para así tener una causa bélica contra Polonia. En la noche del 31 de agosto de 1939, la tranquila y fronteriza ciudad de Gleiwitz fue el lugar elegido por las SS para desarrollar la operación de falsa bandera que permitiera culpar a Polonia de la guerra que iba a comenzar el día siguiente. El objetivo fue la toma de la estación de radio local, donde los nazis dejaron una escena dantesca de cadáveres disfrazados de soldados alemanes. Esa noche, el líder de la operación, Alfred Naujoks, tomó junto a un pequeño grupo de soldados de las SS disfrazados de soldados polacos la estación de radio de la ciudad, tras lo cual emitieron un corto mensaje anti-alemán a través de los micrófonos de la estación. Los cuerpos que habían sido utilizados procedían de prisioneros ejecutados en el campo de concentración de Dachau, e incluso uno de ellos, perteneciente a un silesiano simpatizante con los polacos, había sido asesinado por los alemanes el día anterior. Al día siguiente, en su discurso de declaración de guerra, Hitler citó a los 21 incidentes fronterizos que, según su versión, habían sido ataques provocados por los polacos. Su idea era alertar al mundo o mostrar que la invasión de Polonia no era más que un ataque destinado a defender al Reich de las agresiones polacas. Los alemanes querían demostrar que sus acciones estaban justificadas al existir una causa bélica, aunque este hubiera sido minuciosamente prefabricado por las SS y la Gestapo. Parece ser que Hitler no logró convencer a casi nadie. Los aliados sabían muy bien y muy en claro que Polonia sería la siguiente víctima del expansionismo alemán. Tras Austria y Checoslovaquia, no había duda que Polonia sería el siguiente estado en caer ante la máquina de guerra de Alemania. Todo este expansionismo alemán, toda esta gigantesca operación militar e intelectual, para que pudieran encontrar así los alemanes la creación de un Lebensraum, o espacio vital para el pueblo alemán en el oriente europeo. Se vislumbra en el horizonte el conflicto más grande de la historia de la humanidad. Agradecemos su amable atención a esta 10ª entrega de su podcast, dedicado a la etapa más devastadora de la historia de la humanidad. Este capítulo concluye nuestra primera temporada y no hubiera sido posible sin su amable atención y preferencia. Como comentamos desde un inicio, en esta primera temporada nos enfocamos en dar un background histórico, en el que tratamos de incluir a la mayoría de los países que participaron en este conflicto, detallando sus culturas, sus ideologías, sus motivaciones y demás. Así que lo siguiente es la segunda temporada, en la que hablaremos específicamente ya dentro del conflicto. Veremos los testimonios de los hombres y mujeres que vivieron esta guerra desde su perspectiva, además de compartir con ustedes los contextos generales de la misma, sea estrategias, historias, leyendas o héroes no escuchados. Gracias a que nos escuchan cada vez que publicamos otro capítulo más, hemos figurado dentro del top 10 de podcasts históricos o de ciencias sociales en numerosos países de Latinoamérica. Todo esto no sería posible si no fuera gracias a ti que nos estás escuchando, que te gusta tanto la historia y que te gusta tanto aprender del pasado, ya que hay que siempre tener en cuenta que si no sabemos el pasado, tenemos la tendencia a repetirlo. Así que gracias a ti, este equipo, este podcast está donde está. Y no olvides, este no es el final, este simplemente fue la primera temporada. Y ahora, nos enfocaremos en la segunda temporada, corregiremos los errores que tuvimos, seguiremos con las dinámicas e incluso, como pequeña sorpresa que hemos guardado todo este tiempo, haremos un pequeño sorteo, en el que podrás ganar una pieza del muro de Berlín. Así es, con todo y certificado. Así que si quieres ganarte uno de estos pedazos del muro de Berlín que tenemos para ti, síguenos en nuestras redes sociales. Ahí estaremos dando anuncios en relación al podcast, en este caso sobre el sorteo, y en futuras semanas sobre la segunda temporada. Sin más que agregar, un agradecimiento por parte de todo el equipo, que está conformado por Camarada Fibrick,
camarada Guerrero, Termas, Italia Sabine y su servidor, André Medina. Te esperamos en la siguiente temporada.